Hola, buenos días, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy jueves, ¿no? Día 29 de octubre del 2020, correspondiente a la 30ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponde con el día de hoy. Vamos allá. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneros las armas que Dios os da para poder resistir a las estratagemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día fatal. Después de actuar a fondo, mantened posiciones. Estad firmes, repito. Abrochaos el cinturón de la verdad. Por coraza, poneos la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar el Evangelio de la paz. Y por supuesto, tener embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Tomad por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Orar en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tener vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas. Pedir que tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo de hoy, Salmo 143, dice lo que sigue. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestras mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Bendito Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó: id a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca y reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía.
Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a dar lectura a una breve carta que nos han mandado nuestros hermanos del grupo de oración de Cristo, para que y después vamos a profundizar un poquito más. Nos dice aquí de las expresiones cinturón, coraza, calzado, escudo, flechas, pertenecen al lenguaje militar de guerra y de combate. Eso es lógico. Esta pedagogía paulina para la comunidad de Efeso conduce a la comprensión de que la vida es eso, una batalla contra las tendencias contrarias al proyecto de Dios, las que llevan al ser humano a perder su horizonte y su dignidad y su sentido de pertenencia a una familia universal de todo tiempo, lugar y personas. San Pablo coloca en reemplazo de esas corazas, esos escudos, esas flechas, la verdad, la justicia y la paz. Hace énfasis en el escudo de la fe que vienen de la lectura, meditación, oración, contemplación de la palabra de Dios, que detiene, repele, controla y domina las flechas de todo lo que viene en contra de la vida digna a las que aspiramos todos. Eso lo comprendemos todos, debemos ser siempre conscientes. Esto es una lucha constante, es un aprendizaje, una lucha constante. Esa lucha es darse cuenta de lo que está viendo, de lo que viene de la palabra de Dios y de lo que viene del maligno. ¿Sabes diferenciar lo que viene de la palabra de Dios y lo que viene del maligno? ¿Sabes diferenciar lo que viene de la oscuridad y lo que viene de la luz? A partir de ahí tienes un montón de camino a andar. Después tu fe, tu fortaleza, ayuda a los demás, amar a todos como Dios te ama, y a partir de ahí ya es un caminar continuo. Que ese caminar tiene momentos de oscuridad, de frío, de tropiezo, lluvia, tempestades, pero esa fortaleza de llegar a la meta, a la casa de Dios, y sentarte a la mesa del Señor y comer con el Señor en su mesa. Eso es lo que debe darnos fortaleza. La comunidad lucana refleja en el texto que hemos leído el conflicto que Jesús y todos los que le seguimos su proyecto tenemos cada día. El conflicto es con la amenaza de muerte que viene de la oposición, de quien se siente confortado y señalado, juzgado y condenado por todo su comportamiento contrario al propuesto de Dios. Hecho vida en Jesús y ratificado por su Espíritu, este personaje histórico, Herodes, contemporáneo de Jesús y todo su entorno religioso, político y económico, tiene claro que la salida es matar, eliminar a quien está actuando en forma contraria a sus intereses. Esa es la parte del maligno. Los intereses, poniendo como idolatría, poniendo en el asiento de Dios, poniendo al dinero, adorando a los bienes materiales. Eso es lo que debemos evitar. Pero el más significado que se refleja en el pasaje es la dureza con que Jesús responde a la amenaza de muerte, y sabemos que es una respuesta de no retroceso, de no miedo a la muerte, de no supresión de la misión, porque esta terminará cuando todo el universo pueda proclamar: bendito es el que viene en nombre del Señor. Y esta proclama no será solo dentro del pueblo elegido, sino más allá de estas fronteras religiosas, culturales y ideológicas. Tened en cuenta que nuestro Señor nos dijo perfectamente: yo soy el pastor, y el que me sigue nada le faltará. Y si
y dirá, tengo otros rebaños que tengo que unirlos. Tengo que unirlos porque todos se unirán en un solo rebaño, con un solo pastor. Es importante sentirnos en ese sentido. Un solo rebaño, un solo pastor. Pero el rebaño es la Iglesia católica. El pastor es Jesucristo. Cuando aparezca el último papa, que es el último mayordomo, según el rito los hebreos, el rito de Israel, que el que entrega las llaves es el mayordomo, es el papa, es el que recoge las llaves y dice, ahí tienes la llave, te doy las llaves del cielo, es la llave de la iglesia, el poder, el mandato de ser papa. Y cuando llegue nuestro Señor Jesucristo a la segunda venida, el papa tiene que entregar las llaves. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando un alcalde tiene su bastón de mando de alcalde, cuando llega el rey, porque en España pasa, cuando llega el rey, el protocolo tiene que hacer que entregue el mando el bastón de mando de alcalde al rey. y después el rey se lo da cuando se va. Y es lo mismo con el Señor. El Señor, cuando llegue, el Papa tiene que entregar el bastón de mando al Señor. Y si el Señor se va, el Señor va a estar aquí por nosotros, por 1000 años, según dice el libro del Apocalipsis. Pero eso puede decir que esté aquí, como mañana está en el otro lado del mundo, pero pondrá un servidor, como está en las profecías del padre Michel Rodríguez. Hay que ser siempre alabar, bendito el que viene en nombre del Señor. Es importante eso. San Lucas es el evangelista de la ternura, se nos dice, de las entrañas sensibles ante la realidad del pueblo, que no comprende la propuesta de salvación, de libertad, de justicia. En el pasaje de referencia a Jesús aparece con toda la sensibilidad que un líder puede tener cuando no hay una respuesta positiva sino negativa. La expresión cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la clueca reúne a los pollitos bajo las alas, es el mismo sentimiento de millares de mujeres, hombres que en el mundo intentan salvar a la familia, proteger a su comunidad y hacer más justo el mundo de todos en que queremos vivir, ¿no? Son los gritos de muchos y muchas que le hemos entregado todo al proyecto de Jesús, especialmente la vida total, sin reservas. Vale la pena seguir gritando como Jesús, que no tenemos miedo a quienes nos amenazan. No saben lo que hacen ni lo que pierden. Oremos por todos los condenados a desaparecer por la causa de Jesús y sigamos aportándole y dándole todo para que esas personas que están perdidas en este mundo, que no saben lo que es su caminar, se den cuenta de que ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué he alcanzado a sentirme con esta vida que estoy llevando? ¿Por qué no he cambiado? Eso es lo más importante. Eso debemos ser coherentes con todo. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a seguir hemos leído bien, está muy bien todo, y he seguido adaptándolo dado en el escrito de nuestros hermanos del grupo de
de Cristo, grupos de oración de Cristo, adaptando a lo que marca y a mi expresión y lo que marca la escritura, y mejorándole en 2-3 puntos. Pero a mí quiero recalcar un poco la primera lectura, la lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice: buscad vuestra fuerza en el Señor y su invencible poder. Poneos las armas que Dios os da: la fe, el amor, la fraternidad, la bondad, el sacrificio, es la caridad. Hay muchas armas que el Señor nos da a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos hace verdaderos hijos de Dios. Debemos y nos pide para poder resistir las estratagemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra el hombre de carne y hueso, no es contra el cuerpo, es contra el alma maligna que habita en ese cuerpo, sino contra los principados, autoridades, poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas supremas del mal. Ese es nuestro principal objetivo. Es una lucha constante y es un aprendizaje constante que nos hace fortalecer, ser mejores en la luz, mejores en el amor de Dios. Eso es lo más importante. Nos dice también: estad firmes, repito, estad firmes, abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la justicia. No vale la ley, son dos cosas diferentes. La ley y la justicia son dos cosas diferentes. La ley, cuando va en contra de la justicia, ya deja de ser ley. Es igual cuando la libertad pisa, mi libertad pisa la libertad de otro, ya deja de ser libertad, pasa de ser libertinaje. Estamos conscientes de que la ley tiene que primar a la justicia, tiene que ser la herramienta que nos dé una verdadera justicia en el Señor. Eso es lo que debemos ser siempre. Incluso la ley que está expuesta presumiblemente como herramienta, Código Penal, todas las leyes penales que en cualquier país del mundo, nos debe servir. Es una herramienta que tiene el mundo, el hombre, para, digamos, impartir justicia, ¿no? Y si esa justicia es verdaderamente la justicia, entonces la ley es una verdadera herramienta. Pero debe primar la justicia. Si la herramienta no prima la justicia, entonces hay que cambiar esa herramienta. Yo no puedo apretar un tornillo con un alicate, porque esa no es la herramienta. Pero si yo aprieto un tornillo con un destornillador y lo aprieto, estoy utilizando la herramienta correcta. Debemos ser siempre, hacer las herramientas, las leyes como correctas para la justicia que debemos tomar. En el Señor prima, no solo prima, ya nos dice en la Sagrada Escritura, incluso en los evangelios anteriores, de otros días anteriores, que hablaba de que el hombre que mira la ley pero no mira la justicia no es considerado hijo de Dios. Entonces, por eso siempre es consciente uno de
la justicia de Dios es lo que debe primordial por todo. Por todo. Debe llegar hasta los confines. Pero el Señor en sí, el máximo es la justicia prima. Y yo puedo tener la ley, cumplir la ley, pero si no tengo el amor en mi corazón, es como un trozo de papel la ley, se rompe. Pero si a la ley le adjunto el amor y la comprensión de todo hacia todos, convierto esa ley en una justicia pura, en una justicia limpia, en una justicia que me puede llegar a ayudar y a servir a todos y servir al Señor. Y glorificar siempre, siempre glorificando a Dios. Y siempre nos pide aquí, dice, tomar por caso la salvación, por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Siempre procuremos tomar la palabra de Dios como nuestra espada, siempre, siempre, insistiendo y pidiendo la oración, orar en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Ya nos dice San Pablo a los Efesios en la carta, siempre orar con la ayuda del Espíritu. No es muchas veces las oraciones, yo me pongo a hacer una oración, la veo dos, tres veces, preparo la oración, preparo unas letras, preparo eso. Y no es cojo y la pongo en las publicaciones, por ejemplo, de Facebook. No. Párate. Vamos a leerla profundamente. ¿Qué podemos añadir? ¿Qué podemos mejorar para que el alma se vea identificada con esa oración? Que el amor de esa alma se empiece a arder, haga una gran explosión de amor esa alma dentro de ese cuerpo y pueda decir al Señor, Señor, por favor, perdóname, he pecado. Eso es lo más importante. Es tener vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Pedir también por mí, para que Dios abra mi boca, me conceda palabras que anuncie sin temor el misterio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas. San Pablo en esos tiempos estaba encadenado, pero aún encadenado hablaba y decía las palabras, y aún esa la palabra de Dios, aún la pronunciaba, y él, aún así, nunca bajó su fortaleza, y pedía que los demás oraran por él, lo mismo que hacen hoy, por ejemplo, el Santo Padre, el Papa Francisco. Oren por mí, como San Pedro, oren por mí, todos, oren por mí, para que el Espíritu Santo que habita en ellos les ilumine para que sepan hacer las cosas bien. Todos somos humanos, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, y el Papa, uno más, como todos, somos humanos. Por eso tenemos como católicos que somos orar mucho en nuestras oraciones, Santo Rosario todos los días, orar al Padre, a orar a través del Rosario de nuestra Madre Santísima, orar para que en la oración dedicada por las intenciones del Santo Padre, por las intenciones de la Iglesia y de toda la comunidad católica y de todo el mundo, pedir al Padre para que el Espíritu Santo que habita en él sea un buen pastor que guíe perfectamente a sus ovejas. Eso es lo más importante. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a dar una breve lectura al capítulo 17
del libro de Samuel, capítulo 17 del libro de Samuel, un poco alto, muy grande, pero vamos, nos va a ir un poco largo, que nos va a ir casi mejor, vamos a poner por partes, porque es un poco largo. El capítulo 17 son 3 hojas, tres partes. Lo vamos a leer hasta el versículo 39. Versículo 39. Del 17, el capítulo 17 hasta el versículo 39. Escuchen. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y concentraron en Socó, que pertenece a Judá, y pusieron su campamento entre Socó y Azeca, en Efes Damín. Saúl y los israelitas se reunieron también. Acamparon en el valle del Terebinto y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Por un lado estaban los filisteos en la montaña y al otro lado opuesto estaban los de Israel. Había un valle entre ellos. Entonces salió de las filas de los filisteos un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de unos 3 metros. Llevaba sobre su cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de malla, también de bronce, que pesaba 70 kilos. Llevaba en las piernas unas polainas de bronce y una jabalina también de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como el engullo del tejedor y su punta de hierro pesaba unos 7 kilos. Marchaba delante de él su escudero, se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿por qué habéis salido para poneros en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escoged vosotros un hombre para que venga a luchar conmigo. Si es capaz de vencerme y me mata, entonces seremos vuestros siervos. Pero si le venzo yo y le mato, vosotros quedaréis sometidos a nosotros y nos serviréis. Y añadió: yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre para que luche conmigo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, quedaron consternados y se llenaron de miedo. David era el hijo del efrateo de Belén, de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. Ese hombre en tiempos de Saúl era ya viejo, muy entregado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor se llamaba Eliabad, y el segundo Abinadab, y el tercero Samma. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento a Belén para apacentar las ovejas de su padre. El filisteo se acercaba por la mañana y por la tarde, y así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: toma unos 45 kilos de trigo tostado y esos 10 panes para tus hermanos, y llévaselos deprisa al campamento. Estos 10 quesos se los llevarás al comandante. Te interesas por la salud de tus hermanos y tomarás de ellos una prenda. Ellos estarán con Saúl y con todos los israelitas en el valle de Terebinto, luchando con los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó las ovejas al cuidado de un pastor, tomó su carga y partió como se lo había mandado Jesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía para tomar posiciones, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se dispusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. David dejó su carga en manos de un guardián del babaje, corrió hacia las filas y cuando llegó preguntó a sus hermanos:
cómo se encontraban. Cuando estaba hablando con ellos, el campeón llamado Goliat de Gat salió de las filas de los filisteos y repitió las mismas palabras. David las oyó. Todos los israelitas, al ver a aquel hombre, huían de él y tenían mucho miedo. Un israelita dijo: ¿habéis visto a ese hombre que avanza? Avanza a desafiar a Israel. El hombre que le mate a él, el rey lo colmará de riquezas. Le dará su hija y la casa de su padre quedará exenta de impuestos en Israel. David preguntó a los que estaban a su lado: ¿Qué se hará con el que mate a este filisteo y quite esa ofensa de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? Y la gente le respondía lo mismo: esto se hará con el hombre que lo mate. Elibat, su hermano mayor, oyó a David hablar con la gente, montó en cólera y le dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿A quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Conozco bien tu orgullo y la malicia de tu corazón. Has venido solo para ver la batalla. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿En qué es que no puedo hablar? Y dándole la espalda, se dirigió a otro. Preguntó lo mismo y le respondieron como antes. Oyeron las palabras de David y se las contaron a Saúl, que lo mandó llamar. David dijo a Saúl: no se desanime, mi señor. Tu siervo irá a luchar contra este filisteo. Saúl le respondió: no puedes ir contra este filisteo y luchar con él, porque tú eres joven y él es hombre de guerra desde su juventud. David replicó: cuando tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y venía un león y un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y se la arrancaba de su boca. Si venía contra mí, lo agarraba por el cuello, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha matado al león y al oso. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Y añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Saúl dijo a David: vete y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su armadura, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le cubrió con una coraza. Le ciñó la espada sobre su armadura y David intentó en vano andar, porque no estaba entrenado, y dijo a Saúl: no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado, y se lo quitó de encima. David tomó su callado, escogió en el torrente 5 piedras bien lisas y las metió en el zurrón del pastor. Tomó la honda y avanzó hacia el filisteo. El filisteo se acercó más y más a David. Precedido de su escudero, miró al filisteo y vio a David, y le despreció porque era joven, rubio y de buena presencia. Y le dijo: ¿tú has creído que soy un perro para venir contra mí con un callado? Luego maldijo a David por sus dioses y le dijo: ven acá, que yo daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y venado, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará a mis manos,
Te mataré, te cortaré la cabeza y yo hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres de los ejércitos filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel, y todos reconocerán que no es por la espada ni por la lanza como el Señor da la victoria, porque la batalla es de Dios y os entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y avanzó contra David, éste salió corriendo del campamento al encuentro del filisteo. Metió la mano en el zurrón y sacó de él una piedra que lanzó con honda y hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en la tierra. Así triunfó David del filisteo y le mató. No había espada en manos de David. David corrió, se detuvo ante el filisteo, tomó la espada y sacándola de la vaina, le remató y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, se dieron a la fuga. Entonces los hombres de Israel y de Judá lanzaron gritos de guerras, persiguiendo a los filisteos hasta la entrada de Gat, hasta las puertas de Ecrón. Y muchos filisteos cayeron muertos en el camino desde Sarayim hasta Gat y Ecrón. Los israelitas, al volver de la persecución contra los filisteos, saquearon sus campamentos. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las puso en su propia tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército, ¿de quién es el hijo? ¿Es hijo este joven Abner? Abner respondió, por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo, pregunta tú de quién es hijo ese muchacho. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David le respondió, soy hijo de tu siervo Jesé, el de Belén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, y vamos a leer hasta el capítulo 38, digo hasta el versículo 38, y lo hemos leído hasta el final. Porque cuando empiezas a coger soltura y empiezas y quieres acabar, a ver, ya son unas cuantas veces que lo he leído, pero cada vez que uno lo lee, lo mira, lo determina, lo valora, la fortaleza, el que da el Señor en todos nuestros caminos que ponemos, siempre que tengamos fe, amor, siempre que tengamos caridad, siempre que tengamos humildad. Eso debemos ser siempre. Nos enseña a ser fortaleza, tener esa fortaleza contra las situaciones difíciles que nos abarcan la vida. Esta fortaleza que solo la tiene Dios. Solo la tiene el Señor cuando por nuestros pecados se dejó clavar y morir en la cruz. Y se dejó lapidar por nosotros, sangrar y prácticamente dejar de sangrar y sin tener nada, ya nada. Su corazón dejó de latir y gracias con él morimos en el pecado, gracias a él morimos en el pecado y gracias a él con su resurrección resucitamos todos a la vida eterna. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.